not stop creating. He did not stop being the creator. If you need a creative miracle, he's the creator. The narrow road is the more difficult road, but the narrow road is the one that leads to eternal life. David pidió algo difícil. En el reino de Dios las cosas hay que pelearlas. Los tres valientes tenían que entrar a una misión suicida porque había una guarnición de soldados que los podían matar. Estos tres eran extraordinariamente fuertes, inquebrantablemente valientes y comprometidos a David. Eran los guerreros más feroces y dedicados que alguna vez vivieron. Eran las fuerzas de operaciones especiales, conocidos hoy en día como los Green Berets o los Navy SEALs. Lo que anhelamos cuesta. A veces tenemos que pagar un precio. En Josué 1:6 Dios dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que yo juré a sus padres que les darías. Dios le dijo a Josué que tenía que esforzarse, y en el versículo 9 le ordena que sea valiente. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo, el Señor, estaré contigo por donde quiera que vayas. Es lo mismo con nosotros, está con nosotros por donde quiera que vayamos. No es si lo sentimos o lo queremos, es que debemos. Cuando nos esforzamos siempre veremos la gloria de Dios. El Eclesiastés 11:4 nos dice: el que solo mira el viento no siembra, el que solo contempla las nubes no cosecha. Si estamos esperando que las condiciones sean perfectas, nunca vamos a terminar nada, nunca vamos a lograr nada. Si estamos esperando que todo esté en orden, no vamos a lograr nada. Porque lo que vale la pena cuesta, debe tener un grado de dificultad. Por eso dice el sabio Salomón que cuando miramos las circunstancias y las dificultades, nada vamos a lograr. En nuestra ansiedad, en nuestra sociedad hay dificultades y no aprovechamos ese momento para darle a Dios la gloria y dejar que Él nos ayude. Si nos sometemos a estas dificultades a Él y si se las damos a Él, las bendiciones de Dios vienen sobre nosotros, y a pesar de lo que pase, nuestro Dios está en el trono. Amén. Punto número 2, una acción valiente. Los versos 15 y 16 nos hicieron irrumpieron. Irrumpieron quiere decir atacar sorprendentemente. Entraron de repente y atacaron. Una acción valiente. Esto no nos habla del carácter eminente, sobresaliente, ofensivo de la iglesia. No debemos defendernos, sino atacar. Estos tres hombres se levantaron en valentía. El creyente no está para defenderse, está para arrebatar y tomar en fe y en valentía todo lo que se nos ha prometido. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están las promesas? Están en la Escritura, las Sagradas Escrituras. Mateo 12:29, porque ¿cómo va a entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. Lo que dice Mateo es lo que Dios espera de nosotros, que atemos al hombre fuerte y que lo hagamos estar quieto. No nos ha llamado a entrar y a tomar, no a pedir permiso. Ahora dice: a la casa del hombre fuerte nadie puede arrebatar ni saquear si no está dispuesto a entrar a la casa del enemigo y quitarle lo que nos ha quitado. ¿Cuántos tienen cosas que el enemigo o situaciones que el enemigo nos ha robado, nos ha quitado, que no las tenemos? Recuerden que Jesús nos acompañará y Él ya ha vencido. Es necesario estar dispuestos. Es todo lo que nos cuesta a nosotros, estar dispuestos. Cuando la Biblia habla de ejércitos, habla de enemigos. Y cuando habla de muros,
habla de obstáculos. Pero si Dios está con nosotros, desbarataremos ejércitos y brincaremos esos muros y tomaremos posesión de un lugar establecido. Tomaron, no solamente irrumpieron, sino que tomaron, lo que significa poseer. Belén, el pueblo de Israel, era donde se encontraba el pozo de agua y que pertenecía a Belén. Ellos tomaron lo que les pertenecía. La salud nos pertenece, la paz nos pertenece, las bendiciones nos pertenecen. Ellos sabían que en Belén estaba todo lo que necesitaban. Belén significa casa de pan. Así que todo lo que es bueno es nuestro. Nosotros tenemos nuestro Belén, nuestra casa de provisión. ¿Cuál es el Belén que nosotros anhelamos? En casa de pan no hay ausencia de bendición. Amén. Si Jesús está en nuestro corazón, allí está nuestro Belén. Punto número 3, una reacción inesperada. Los 3 valientes estaban felices por lo que habían hecho. Esta agua significaba la sangre de los valientes de David. El rey valoró la acción. David no rechazaba el sacrificio de los hombres que habían conseguido el agua para él. Más bien estaba él pronunciando que el sacrificio fue demasiado santo para que él lo consumiera egoístamente. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:15, y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para él, para sí, sino para aquel que murió y resucitó en la cruz. Como rey, David sabía lo que merecía. Como reyes y reinas sabemos que merecemos lo mejor. Ahora, Dios merece lo excelente y lo precioso. Como rey, Dios merece lo mejor. Si queremos lo mejor para nuestras vidas, Dios debe tener lo excelente. David derramó el agua sobre el suelo como sacrificio al Señor. Del mismo modo debemos tomar nuestros dones divinos que Dios nos ha dado y derramarlos como sacrificio al servicio de Él y a nuestro prójimo. Esto es lo que dice la Biblia, lo que nombra la Biblia mayordomía. Si algunos de ustedes entienden la palabra mayordomía, en inglés es stewardship. El rey reconoció la acción, primero porque fue una acción de fe. Eso llama la atención de Dios. Eso mueve la mano de Dios hacia nosotros. Debemos dar pasos de fe. Toda acción de fe provoca una acción de Dios. Dios siempre honrará la acción de fe y nos mantiene en victoria. Tomen en cuenta que nosotros tenemos a Jesús que venció al enemigo. ¿Recuerdan que les hablé de dones divinos? Hablando de dones divinos, ahora ¿cómo vamos a vestirnos los guerreros de Dios? Con la armadura de Dios. En Efesios 6:10 al 18, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con el coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno.
Cúbranse con el casco de salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Esta armadura es Cristo mismo y su obra redentora. No es algo diferente a Jesucristo, porque si así fuera, caeríamos en idolatría al depender de las armas y no de Cristo Jesús. Todo lo que el creyente necesita para permanecer en victoria lo encuentra exclusivamente en Jesucristo, ya que en Él estamos completos. ¿Cuántos saben que estamos completos en Jesucristo? Tenemos todo. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes son nuestros enemigos. El apóstol Pablo hace referencia a distintos rangos de autoridad en que se encuentra organizado el reino de las tinieblas. Principados, potestades, huestes de maldad. Hace referencia a entidades espirituales, mientras gobernadores de las tinieblas o personas físicas que ejercen poder desde puestos de privilegio y desde allí promueven y favorecen las actividades de las tinieblas. Estos pueden ser líderes de carácter público como gobernadores, presidentes, alcaldes. También pueden ser de carácter económico, empresarios y también de social, cantantes, músicos, líderes cívicos, etcétera. ¿Cuántos se están dando cuenta que eso es lo que está pasando ahorita en estos tiempos? El propósito de la armadura no tiene el propósito de vencer al enemigo, sino el mantenernos en la victoria que ya logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz sobre las entidades de la maldad. Él ya venció. Por esto las palabras que utiliza Pablo es estar firmes, permanecer quietos y mantenernos de pie. Para entender estas palabras, miremos un ejemplo. Una ciudad, vamos a referirnos al hombre como una ciudad, fue conquistada por el enemigo, Satanás. Permaneció en ese estado por mucho tiempo hasta que vino el Rey Jesucristo y lo reconquistó, venciendo al invasor. Ya el enemigo no tiene autoridad sobre su antigua propiedad, pero Satanás no se resigna e instiga la ciudad argumentando que él es el verdadero dueño. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? La tarea de nosotros, los habitantes de la ciudad, consiste en recordar al enemigo que ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque fue vencido para siempre y ha sido despojado de su poder. Mientras los moradores de la ciudad nos crean en los argumentos del enemigo, nuevamente voy a repetir eso, mientras nosotros no creamos en los argumentos del enemigo, permanecemos en victoria. Por lo tanto, ellos deben en fe resistir creyendo que nada ni nadie los puede sacar de la propiedad reconquistada por nuestro Señor. Por esto el apóstol Pablo nos dice que debemos estar firmes y resistir. Nuestra labor es estar parados en la victoria porque Cristo ganó para nosotros en la cruz. Las bases para mantener la victoria: hacernos fuertes en el Señor por medio del poder de su fuerza. La manera en que el creyente se fortalece es confesando, declarando continuamente la victoria en Jesucristo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Abraham, quien se fortaleció en fe, dando gloria a Dios por medio de sus palabras. En Romanos 4:20 nos dice: tampoco dudó por incredulidad de la persona de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Deseas fortalecerte en fe? Da gloria a Dios.
Háblale conforme a las palabras de Dios, a la Escritura. Declárale las promesas de Dios sobre tu vida y el Señor te hará fuerte. Es lo que hizo Jesucristo cuando se enfrentó con Satanás en el desierto. La armadura es Cristo mismo y su obra está a nuestro favor. Colocarnos la armadura es vestirnos de Cristo mismo. En Romanos 13:14 nos dice más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Primero, el casco que representa la salvación significa provecho, salvador, medio de salvación y liberación. La primera arma que necesita el hombre para ser libre de la potestad de las tinieblas es la salvación que proviene exclusivamente de Jesucristo. Colosenses 1:13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el momento que la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, es liberado de las tinieblas y pasa a disfrutar de la victoria de Jesucristo nuestro Señor de toda hueste de maldad. ¿Cuántos estamos allí? ¿Cómo estamos disfrutando la victoria de Jesucristo? El creyente no es llamado a vencer al enemigo, sino a creer que ya Jesucristo lo venció en la cruz. La victoria de Jesucristo es nuestra victoria, pues Él es nuestro representante. En Hebreos 2:14, así que por lo tanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás, el diablo. Por medio del arma de la salvación, el hombre alcanza comunión con Dios. El escudo de la fe significa creer, confiar, estar seguro y dar crédito. En Efesios 2:8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Normalmente el creyente acepta que la salvación se alcanza por fe, pero no todos aceptamos la salvación. Que aceptamos la salvación, nos mantenemos en fe. La mayoría cree que es por nuestras obras y sacrificios, ignorando que el justo por la fe vivirá. Creyente que no cree que su relación con Dios es por medio exclusivamente de la fe, no puede vivir la victoria de Cristo Jesús. Pues al ignorar que ya Cristo venció, vive tratando de alcanzar victoria por medio de sus propias fuerzas, lo cual lo lleva a la frustración. Solamente en Jesucristo podemos vencer. La verdad es que fuimos declarados justos por medio de la fe y mantenemos esa justificación por la fe. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que da principio a fin, es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por esto Pablo enfatiza que sobre todo tenemos el escudo de la fe, porque sin ella somos totalmente vulnerables a los dardos del enemigo. Por medio del arma de la fe, el creyente conserva su comunión con Dios. ¿Cuántos tenemos comunión con Dios constantemente? La verdad es el cinturón, que significa veracidad, sinceridad y realidad. Una vez que hemos alcanzado la salvación por la fe, es imperativa, o sea, se manifiesta como su orden, el arma de la verdad para no ser engañados y desviados es necesaria. ¿Quién en verdad ha conocido a Jesucristo? Ha conocido la realidad y tiene todos los medios a su alcance para discernir la doctrina de error. Estamos conscientes que hay doctrinas
que no están predicando a Jesucristo como es debido. Cuando uno conoce las esmeraldas verdaderas, las joyas genuinas, difícilmente es engañado con la falsa. De igual manera, cuando uno ha conocido a Jesucristo, quien es la verdad, difícilmente es engañado con alguna imitación de él. En Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La justicia, la coraza, significa justicia, legalidad, rectitud, probidad, justificación, estado de gracia. Aquí no se está refiriendo a la justicia que proviene de nuestras obras, sino a la justicia de Cristo Jesús, justicia que el apóstol Pablo predicaba. En Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que vive por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y viene por la fe en Cristo. Hemos sido declarados justos porque Dios nos ha colocado la justicia de Jesucristo, y mientras estamos cubiertos de ella, estamos libres de toda acusación. Romanos 1:8 nos dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El arma de la justicia nos libra de la acusación del enemigo. El evangelio de paz está representada con el calzado, que significa paz, tratado de paz, tiempo de paz, clama tranquilidad, hay sosiego. Cristo es nuestra paz, porque por medio de su obra en la cruz fueron quitadas las barreras que nos separan del prójimo. Es bueno diferenciar las buenas nuevas de salvación y buenas nuevas de paz, aunque ambas son resultado de la obra de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación indican que fueron quitadas las barreras para tener comunión con Dios, mientras las buenas nuevas de paz indican que fueron quitadas las barreras que nos separan de nuestro prójimo. En Efesios 2:17 nos dice, Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cercas. Según Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Efesios 2:14, en Cristo desaparecieron las diferencias de raza, judío y gentil, ahora somos un solo pueblo. En Cristo desaparecieron las diferencias de sexo, de hombre y mujer, ambos tienen por igual entrada a la comunión de Dios, porque la ley que hacía la discriminación ya fue quitada en la cruz. En Cristo desaparecieron las diferencias de clases sociales, esclavo y libre. Hoy el uno y el otro necesitamos de Cristo Jesús para tener entrada al Padre. En realidad, por la obra de Jesucristo, el creyente es llamado a estar en paz con todo el mundo. Algunos esperan a morirse para que se diga de ellos, descanse en paz. Pero el creyente ya está descansando en paz en el Señor. Amén. El arma de las buenas nuevas de paz nos garantiza el estar en paz con todos nuestros semejantes. La palabra de Dios es representada por la espada, que significa la palabra viviente en Cristo Jesús. Él es el verbo, la palabra de Dios. Es necesario distinguir entre la palabra escrita, registro de la revelación de Dios al hombre para darnos a conocer sus propósitos eternos. Esta revelación fue dada por Dios al hombre dentro del marco histórico del pueblo de Israel. En Romanos 3:2, de mucho y por muchas razones,
En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. La palabra encarnada es Cristo Jesús durante su ministerio terrenal. Por medio de Cristo Jesús, la palabra encarnada de Dios, entramos a la vida de Dios. En Juan 1:14 nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra viviente es Cristo Jesús en su estado eterno. Él es la palabra de Dios que permanece para siempre. En Hebreos 1:1, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante él, cual hizo el universo. Por medio de la palabra eterna de Dios, que es Jesucristo, tenemos garantizada nuestra entrada y permanencia dentro de los planes eternos de Dios. Cuando conocemos, entendemos, creemos y vivimos diariamente participando de todas las facetas de la obra de Jesucristo a nuestro favor, el resultado inmediato es permanecer en continua victoria. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 10:19 nos dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Dios no pasa por alto las acciones de su pueblo. O sea, no se ciega por lo que estamos pasando. Él sabe todo lo que hacemos por Él. Él es Dios de recompensa, de bendiciones. Dios siempre nos va a pagar con creces. Dios siempre sabe lo que necesitamos y lo que está en nuestros corazones. Por eso debemos acercarnos a su presencia con confianza y saber que todo lo que anhelamos está delante de la presencia de Dios y que además suplirá todas las cosas que necesitamos porque nos ama. Padre, te damos gracias, Dios Padre. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo, este mensaje que nos has dado esta mañana. Te pidemos, Dios Padre, que escribas estas palabras en nuestros corazones, que nos des guianza a través de tu Espíritu Santo, que ilumines nuestros pasos y seas una luz para nuestro sendero. Que siempre, Dios Padre, pongamos nuestra confianza en ti, en todo lo que hacemos, en todas las cosas que enfrentamos durante el día. Dios Padre, que tú estés adelante de nosotros y que también estés detrás de nosotros. Que tú nos ilumines con tu presencia, Dios Padre, que tú nos des tu gracia, tu misericordia, que perdones nuestras ofensas. Dios Padre, te pidemos a todas las personas, a todas las almas perdidas, Dios Padre, que tú dispongas de tu Espíritu Santo que descienda en cada uno de ellas y las salves, los rescates, Dios Padre, de este mundo cruel. Dios Padre, gracias nuevamente por tu palabra, por tu mensaje esta mañana. Te damos toda la honra y toda la gloria para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.